Machu Picchu. Pisac. Inca era la palabra con la que se designaba al soberano de un vasto imperio, que se extendía desde el sur de Colombia pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta la región subcentral de Chile. Esta amplia geografía, con sus habitantes y paisajes, se conocía como Tahuantinsuyo. A mediados del siglo XV, Topa Inca Yupanqui, 10º monarca inca, conquista e incorpora el noroeste argentino al Tahuantinsuyo. Construye caminos, postas o tambos, sitios de altura o adoratorios y centros administrativos, denominados huamani, que funcionaban como capitales de provincia. Este valle del río Quimbibil, ubicado en la localidad de Londres, de la provincia de Catamarca, una zona rica en recursos naturales y tierra fértil, resultó de gran interés para los incas. Los grupos que aquí residían eran agricultores y manejaban ciertas habilidades, como la producción metalífera, con particular maestría. En esta zona, en medio de los ríos Quimbibil y Hondo, enmarcado por un bosque de algarrobos, chañares, acacias y talas, los incas instalaron el Xincal de Quimbibil. El Xincal constituyó uno de los principales centros político, administrativo y ceremonial inca del noroeste argentino. Era considerado como un nuevo Cusco, un lugar que replicaría simbólicamente la capital del imperio. Tanto los edificios como el paisaje circundante conformaban una red espacial, donde cada punto tenía un significado, a la manera de marcadores geográficos y económicos, pero al mismo tiempo sagrados. En 1950, el doctor Alberto Rex González y posteriormente, a partir de la década del 80, el doctor Rodolfo Rafino, sistematizan el trabajo sobre este sitio. Sus estudios, junto a los aportes de jóvenes científicos en la actualidad, nos dan herramientas para entender esta compleja red. Primero de enero de 1901, una expedición del Instituto Geográfico Argentino a cargo de Adán Quiroga e Hilarión Furque, que anduvieron por todo el valle recorriendo sitios, y el 1 de enero mandan un telegrama al Instituto Geográfico Argentino diciendo que encontraron las ruinas de un sitio que se parece al Paramonga peruano. El Xincal aparece como un centro administrativo inca y después, a través de los relatos etnohistóricos, pasa a ser una capital de huamani, una capital de provincia. Y toda la arquitectura es una arquitectura de poder. Es una arquitectura en parte ceremonial, marcada por el ushnu, técnica administrativa como las callancas. En definitiva, es toda una conquista muy estratégica, con un estudio previo geopolítico de las regiones, de los pueblos que había, de cómo entrarles, cómo salirles, cómo conquistarlos. Hay un dominio pacífico entre el conquistador y conquistado, que ese es el gran mérito que tiene el Tahuantinsuyo, ¿no? El Collasuyo les dio a ellos una riqueza metalífera impresionante, que se sigue explotando hoy día. En algo menos de un siglo, el imperio inca conquistó territorios y poblaciones convirtiéndose en el dominio más extenso que tuvo cualquier estado de la América precolombina. El camino del Inca fue una de las piedras angulares de la expansión del imperio. Partiendo del Cusco como centro político y cósmico, unía las 4 regiones del Tahuantinsuyo: el Chinchaysuyo, el Kuntisuyo, el Antisuyo
y el más extenso, el Collasuyu, del que formaban parte el noroeste argentino y la región de Cuyo. El camino de la sierra, luego de pasar por el altiplano boliviano, ingresaba al noroeste argentino, conectando con el Xincal. Gente que viene caminando por el camino incaico, por el Capagnián, desde distintos lugares, trayendo sus ofrendas, con sus trajes típicos. Tengo la imagen de una plaza que es muy amplia y es una plaza que se va conformando a través del sonido, de la música y de los colores. En las mantas se van distribuyendo todos los elementos que se van a ofrendar, se prende el fogón ceremonial, la gente se va acercando a ese fogón y va acercando su ofrenda. La Plaza Inca, conocida como Aucaipata, era un componente urbano de gran significación en lo que se conoce como la arquitectura del poder. En ella se realizaban ceremonias vinculadas a actividades de índole política o religiosa, paradas militares, desfiles o juegos. La interacción social era el eje central de estos eventos que resultaban medulares en la ideología del incario. Un sitio ruidoso debe haber sido, seguramente, poblado por músicos con el erque, seguramente. En el Usnu, el Inca mirando hacia los puntos cardinales, tanto para ver la salida como la puesta del sol. Ubicado en el centro de la Plaza Inca, el Usnu es una de las estructuras más emblemáticas del Tahuantinsuyo. Consistía en una plataforma ceremonial que funcionaba a la manera de un escenario, en el que se realizaban rituales relacionados con la fertilidad de la tierra. Desde este asiento de piedra o tillana, los gobernantes y los sacerdotes llevaban adelante diferentes actividades oficiales. Impartían justicia a la manera de un tribunal y presidían desfiles militares. Este era un sitio de privilegio para observar las festividades que se realizaban aquí, en la Plaza del Xincal. En las excavaciones se han encontrado un montículo de rocas muy pequeñas. O sea, son rodados que uno los podría agarrar con la mano y depositar en ese sector, y están perfectamente delimitados por dos rocas canteadas. En este sentido, es lo que se piensa que es un libadero, que es un lugar donde se realizarían ofrendas, donde se brinda con la Pachamama, se convida a la tierra. Dentro de las ofrendas, en las sociedades andinas, las comidas eran uno de los regalos más preciados, tanto hacia las deidades como hacia los ancestros muertos. La práctica de alimentar a los organismos vivos nos deja usualmente pocos restos arqueobotánicos, porque estos restos son efectivamente consumidos. En cambio, las prácticas de alimentar a los ancestros muertos o a las deidades usualmente dejan más registro arqueobotánico, porque se preservan en el sedimento por largo tiempo. Es así que en el Usnu encontramos fragmentos de lo que pueden haber sido comidas, rituales ofrendadas a las deidades en este espacio físico. Estas comidas sabemos que han estado elaboradas al menos con poroto y ají. No obstante ello, además de estos fragmentos de comida, hemos recuperado el 99% de todas las especies vegetales recuperadas en el resto de los recintos del sitio del Xincal. Eso nos demuestra la importancia que cada uno de los recursos ha tenido para el Estado inca y para los que estaban tributando a ese Estado. Y encontramos objetos también que podríamos decirlo exóticos. Se encuentran, por ejemplo, moluscos, ¿sí?, que provienen del Pacífico. Se encuentran cristales de cuarzo, puntas de flecha fabricadas en hueso. Encontramos objetos de metal que también circulan en esferas con una alta ritualidad.
Las callancas eran, en palabras de los cronistas del siglo XVII, grandes galpones de piedra tallada, posiblemente con techos de paja, estructura de madera y barro batido, en donde se realizaban diversas actividades como fiestas y regocijos, durante los tiempos de lluvia, cuando no se podía permanecer en la plaza inca. El resto del año, en estos espacios se tomaban decisiones de carácter político o administrativo, como por ejemplo los turnos de trabajo que tributaban las comunidades que eran incorporadas al Tahuantinsuyo. Lo que yo veo en una callanca es cerámica que está siendo utilizada para contener, para servir, se está haciendo, se está fabricando. Tengo restos de pigmentos, tengo restos de arcillas, restos de piedras para pulir. Veo cerámica que viene desde el Cusco a cerámica que viene de Santiago del Estero. Es un espacio donde la gente está compartiendo, no solamente con la gente de los mismos grupos locales, sino también grupos más lejanos. Las culturas preexistentes antes de la llegada del Inca las tenemos de una antigüedad desde 600 años antes de Cristo para acá. En 1470 más o menos llegan los incas y ahí tenemos un cambio rotundo en lo que es la cerámica. Y aparecen 3 elementos típicos con esta llegada del Inca. Los aríbalos para contener chicha, los platos donde se servían las comidas y las ollas para cocinar. La gente local del lugar empiezan a imitar esta cerámica incaica. O sea, vos tenés cerámica cusqueña que le llamamos, que es cerámica importada, de una calidad excepcional, y cerámica que imita a la cerámica incaica. Pero la cerámica que aparece en ese momento también cambia su forma y cambia su decoración. La cerámica Belén tiene una característica que se llama tripartita, tiene una base, un cuerpo y un borde, digamos un cuello y un borde muy marcado, una tripartición muy marcada, que se va perdiendo a la llegada del Inca, ¿sí? Y van cambiando los colores, van cambiando los pulidos, van cambiando las decoraciones. Si bien siempre las funciones de contener chicha o de servir en platos, la cerámica que encontramos en espacios domésticos no son las mismas que podemos encontrar en el Ushnu, ¿sí? La cerámica que encontramos en el Ushnu es de una calidad excepcional, es cerámica importada, es cerámica que está siendo exhibida, que está siendo mostrada, que está siendo admirada, donde se contienen todo lo que va a ser ofrendado a la Madre Tierra. En el Jincal se construyeron diferentes tipos de residencias, conocidas bajo el nombre de canchas. Algunas de estas canchas eran destinadas a alojar a los gobernantes o la élite. Otras permitían alojar a los invitados que llegaban a los eventos festivos. Y algunas eran exclusivas de aquellos habitantes permanentes que se encargaban de mantener el sitio a lo largo de todo el año. Aquí nos encontramos en la residencia del curaca, o jefe local. El Inca delegaba en él las decisiones políticas acerca del tributo y la distribución de las riquezas en la región. Dirigía también las festividades y ceremonias del Jincal, pudiendo oficiar como sacerdote. Restos de vasijas de excelente calidad, provenientes de otras regiones, permiten suponer que el curaca no era oriundo del lugar, sino un aliado trasladado por los incas. Instalar un curaca proveniente de tierras lejanas era una práctica muy común en el Tahuantinsuyo, como forma de premiar a los pueblos súbditos más fieles. El tributo es el impuesto, no en dinero, sino en especies. La población estable del Jincal sería de alrededor de 800 habitantes, no más. Y la población que estaba circulando por la región eran miles. De modo que, ¿cuál es el sistema atractivo que podían generar, sino las fiestas periódicas y permanentes? Las comunidades de acá eran obligadas a tributar y deben haber sido obligadas a hacer los edificios que estamos viendo, bajo la dirección de arquitectos cusqueños, no tengan duda. Todo hacia el Cusco, todo el drenaje hacia el Cusco. La práctica ritual se ve materializada en la apropiación de distintos elementos del paisaje. Los cerros aterrazados oriental y occidental fueron aplanados artificialmente, lo que implicó que muchos trabajadores removieran toneladas de tierra y piedra picada. En ambos cerros se construyeron escaleras de cientos de peldaños para acceder a lo alto. El cerro aterrazado occidental es el que presenta un mayor número de elementos sagrados.
En la base, unos pequeños andenes de cultivo para propósitos especiales. Y en la cima, varias rocas huacas alineadas y oquedades, que pudieron ser marcadores espaciales con alguna finalidad astronómica. 2 personas en la actividad de molienda, una que es la que muele, otra que es la que va acercando todos los granos que saltan del mortero y los vuelven a poner en el mortero. Se turnan en la molienda porque las manos de moler son muy pesadas. Las mujeres, en silencio, se van turnando para moler el maíz. El consumo de comidas y bebidas para las fiestas requería de toda una preparación previa que involucraba una gran cantidad de trabajadores. Numerosos morteros como estos son los vestigios ancestrales de aquellas antiguas prácticas. Aquí se molían maíz, tubérculos, algarrobo, chañar y porotos. En los alrededores también se cocinaban alimentos y se producía chicha. En las inmediaciones de estos morteros múltiples se han encontrado silbatos, boquillas de instrumentos musicales y contrapesos para hilar. Estos hallazgos permiten pensar a los arqueólogos que el tributo de trabajo de molienda se alternaba con actividades de tipo más personal, como el hilado y la ejecución de música. Los elementos de la naturaleza tenían vida propia. El sol, la luna, el río, la tierra, la Pachamama. Entonces uno convivía con esos seres, eran uno más. Siempre se busca mantener un equilibrio y una conexión. A pocos kilómetros al sur del Xincal, encontramos una estructura arqueológica conocida como Piedra Raja. Aquí es posible observar la relación armónica que existía en el mundo inca entre lo sagrado y lo profano. Una gran roca fue cortada y pulida manualmente, en la búsqueda de encauzar el agua dándole la forma de un canal de riego. Pero no era necesaria una estructura de esta magnitud solo para conducir el agua hacia los campos de cultivo. Con seguridad, le otorgaron también una función ritual. En este sentido, se puede pensar que aquellas personas que se dirigían hacia el Xincal se purificaban aquí a través del agua, una entidad considerada muy poderosa. Se tiene la idea que el agua purifica a las personas cuando la beben, purifican en los baños, y también pensar el agua como dadora de vida cuando se cultiva, cuando penetra la tierra, permite junto al sol, por ejemplo, crecer el maíz o diferentes tipos de cultivos. Son varias las imágenes que uno se puede hacer de lo que es un camino y cómo funcionaba en ese momento. Una de las más importantes yo creo que es hablar de los chasquis, los mensajeros. Personas elegidas por la nobleza incaica que se encargaban de transmitir un mensaje. Imaginarse un chasqui caminando, cuando llega a una posta, que eran las casitas de los chasquis, se contacta con otra persona, le pasa el mensaje y esa otra persona se va caminando a otra posta justamente para transmitirle ese mensaje y que éste siga su curso. A través del camino del Inca llegamos a Los Colorados, un centro de producción agrícola directamente vinculado al Xincal. Si bien este sitio existía previamente a la llegada del Imperio Inca, dado que las comunidades autóctonas eran expertas agricultoras, los incas lo extendieron ampliamente a través de terrazas y andenes de cultivo. Los productos que aquí se cosechaban eran conducidos a los almacenes colcas del Xincal. Una parte de la producción agrícola era destinada al consumo en los momentos de grandes reuniones y la otra se redistribuía a lo largo de toda la región. Las laderas de los cerros han sido utilizadas y modificadas para el cultivo. Encontramos andenes, son estructuras
para sectores de cultivo. Lo que se hace es, se va despedrando la ladera y se van creando muros verticales que delimitan sectores de cultivo, una especie de escalinata delimitado por estos muros. Justamente lo que hacen los muros es contener la tierra fértil de estas laderas y mantener la humedad, que junto con la cercanía del agua hace que sea un lugar muy bueno para el cultivo. Otra forma de cultivar es en canchones, que ya son lugares despedrados, mucho más amplios, delimitados también por muros, pero en una superficie más llana, más extensa. El Inca en los campos de cultivo no solo los usaba para cultivar, no solo los despedraba, los cultivaba, sino que a veces incluía elementos del paisaje, rocas grandes, y las cargaba de significado. Es una roca natural, pero que ha sido incorporado a la dinámica social, al entramado del mundo andino. Y además se la considera como una roca huaca, en la que se rememora constantemente los antepasados. Las nuevas investigaciones sobre el mundo inca nos traen en la provincia de Catamarca a Quillay. En este sitio se han encontrado 30 hornos de fundición de minerales. Estas estructuras complejas nos pueden dar indicios de por qué los incas se expandieron hacia la tierra del sur andino. En estas regiones, además de existir una riqueza en recursos minerales importantes como el cobre y el estaño, existían poblaciones previas a los incas que eran expertas en el manejo de la producción de metales. Estos conocimientos fueron muy bien aprovechados por los incas, dado que los objetos de cobre y bronce eran considerados símbolos de dominio imperial. Los hornos tienen una forma que son realmente novedosos porque no se encuentran en otros sitios, ni para el momento incaico ni para los momentos previos. Son estructuras que tienen forma tubular. Tenemos una cámara superior o una cámara inferior que están conectados por una serie de conductos. Hasta el momento nosotros estamos pensando que posiblemente se incorporaría todo lo que es la carga, que incluye el combustible, el mineral, el fundente, por la cámara superior, y que el metal obtenido se podría recolectar por la cámara inferior. Existe evidencia de que la producción metalúrgica es muy profunda en el tiempo y eso va generando una especialización de las poblaciones hasta convertirse en verdaderos expertos, al menos del manejo de lo que era el bronce y el cobre. Los incas, cuando llegan a esta región, encuentran eso, les resulta sumamente interesante, se apropian de los conocimientos de la gente que vivía acá, los pusieron a trabajar para el Tahuantinsuyo. Quizás lo que tengamos en Quillay sea las primeras partes de la fundición de cobre, y ese cobre, quizás en lingotes y demás, iba a otros centros especializados donde se producían los objetos terminados. En estos hornos, quizás hayan sido forjados algunos de los objetos de metal que en el mundo inca eran utilizados fundamentalmente con fines ornamentales y rituales. Estos objetos manifestaban estatus y poder para aquellos que los poseían, además de tener una connotación especial vinculada a los dioses. Por ejemplo, el oro representaba al sol, Inti Taita, y la plata a la luna, Mama Quilla.
Las ofrendas de este tipo de objetos permitían una vinculación especial con los seres sobrenaturales. Es por ello que son encontrados en algunos lugares donde se realizaban prácticas rituales, como el caso del Uxnu en el Xincal de Quimbibil. A través de caminos que la gente transitaba permanentemente, Quillay, Los Colorados y el Xincal, junto a otros sitios del noroeste argentino, conformaban una red entrelazada a núcleos urbanos ubicados en puntos distantes del Tahuantinsuyo. Nuestra identidad es el fruto de tradiciones compartidas desde diferentes regiones de América del Sur. Tradiciones que circularon por el camino del Inca, por las venas de la Pachamama. Desde Colombia, Perú, Bolivia y Chile llegaron hasta el noroeste argentino y la región de Cuyo. Así como las rocas Huaca representaban para los incas una entidad viva que les permitía dialogar con el pasado, los investigadores buscan proyectar a través de ruinas y vestigios arqueológicos la vida de los que vivieron hace siglos. Los trabajos de investigación y puesta en valor del Xincal recuperan nuestro pasado de culturas y pueblos preexistentes, que si bien parecen lejanos en el tiempo, recorrieron un camino que construyó nuestro presente. Mis abuelos viven todavía, que ellos son descendientes de esta cultura y por eso nosotros somos parte de eso también. Ir a moler en un mortero, ver a nuestros abuelos tejer en el telar, preparar la lana. Como una relación de toda nuestra vivencia, nuestra forma de crianza a este lugar. Trabajando de la tierra, sacando frutos silvestres también y consumiendo también cosas que han consumido ellos, las tradiciones de ellos, que todavía algunos lo seguimos haciendo. También con la cocina, con el fogón, con la conchana que se dice en el piso, cocinando con leña, bueno, todas esas cosas que es fuerte para nosotros, que no queremos perder esa costumbre, ¿no? Uno entra y se siente influenciada por la energía que se recibe. Cuando yo lo conocí la primera vez, en el año 49, se veía perfectamente la serie de casas, una al lado de otra, que sirvió para la vivienda de los indios. Estrujaré tus noches, mamaquilla, y tus días, Inti, a 5 siglos. Golpean en mis venas los puños de mi tierra, los gritos de las razas, el canto de montaña, el viento de los tiempos, el vértigo de antaño, de ir sobre la huella del indio, desandando. Cusco, Machu Picchu, Pisac, Inca era la palabra con la que se designaba al soberano de un vasto imperio, que se extendía desde el sur de Colombia pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta la región subcentral de Chile. Esta amplia geografía, con sus habitantes y paisajes, se conocía como Tahuantinsuyo. A mediados del siglo XV, Topa Inca Yupanqui, 10º monarca inca, conquista e incorpora el noroeste argentino al Tahuantinsuyo. Construye caminos, postas o tambos,
sitios de altura o adoratorios y centros administrativos, denominados huamani, que funcionaban como capitales de provincia. Este valle del río Quimbibil, ubicado en la localidad de Londres, de la provincia de Catamarca, una zona rica en recursos naturales y tierra fértil, resultó de gran interés para los incas. Los grupos que aquí residían eran agricultores y manejaban ciertas habilidades, como la producción metalífera, con particular maestría. En esta zona, en medio de los ríos Quimbibil y Hondo, enmarcado por un bosque de algarrobos, chañares, acacias y talas, los incas instalaron el Xincal de Quimbibil. El Xincal constituyó uno de los principales centros político, administrativo y ceremonial inca del noroeste argentino. Era considerado como un nuevo Cusco, un lugar que replicaría simbólicamente la capital del imperio. Tanto los edificios como el paisaje circundante conformaban una red espacial, donde cada punto tenía un significado, a la manera de marcadores geográficos y económicos, pero al mismo tiempo sagrados. En 1950, el doctor Alberto Rex González y posteriormente, a partir de la década del 80, el doctor Rodolfo Rafino, sistematizan el trabajo sobre este sitio. Sus estudios, junto a los aportes de jóvenes científicos en la actualidad, nos dan herramientas para entender esta compleja red. Primero de enero de 1901, una expedición del Instituto Geográfico Argentino a cargo de Adán Quiroga e Hilarión Furque, que anduvieron por todo el valle recorriendo sitios, y el 1 de enero mandan un telegrama al Instituto Geográfico Argentino diciendo que encontraron las ruinas de un sitio que se parece al Paramonga peruano. El Xincal aparece como un centro administrativo inca y después, a través de los relatos etnohistóricos, pasa a ser una capital de huamani, una capital de provincia. Y toda la arquitectura es una arquitectura de poder. Es una arquitectura en parte ceremonial, marcada por el usnu, técnica administrativa como las callancas. En definitiva, es toda una conquista muy estratégica, con un estudio previo geopolítico de las regiones, de los pueblos que había, de cómo entrarles, cómo salirles, cómo conquistarlos. Hay un dominio pacífico entre el conquistador y conquistado, que ese es el gran mérito que tiene el Tahuantinsuyo, ¿no? El Collasuyo les dio a ellos una riqueza metalífera impresionante, que se sigue explotando hoy día. En algo menos de un siglo, el imperio inca conquistó territorios y poblaciones, convirtiéndose en el dominio más extenso que tuvo cualquier estado de la América precolombina. El camino del Inca... Los productos que aquí se cosechaban eran conducidos a los almacenes colcas del Xincal. Una parte de la producción agrícola era destinada al consumo en los momentos de grandes reuniones, y la otra se redistribuía a lo largo de toda la región. Las laderas de los cerros han sido utilizadas y modificadas para el cultivo. Encontramos andenes, son estructuras para sectores de cultivo. Lo que se hace es, se va despedrando la ladera y se van creando muros verticales que delimitan sectores de cultivo, una especie de escalinata delimitada por estos muros. Justamente lo que hacen los muros es contener la tierra fértil de estas laderas y mantener la humedad, que junto con la cercanía del agua hace que sea un lugar muy bueno para el cultivo.
Otra forma de cultivar es en canchones, que ya son lugares despedrados, mucho más amplios, delimitados también por muros, pero en una superficie más llana, más extensa. El Inca, en los campos de cultivo, no solo los usaba para cultivar, no solo los despedraba, los cultivaba, sino que a veces incluía elementos del paisaje, rocas grandes, y las cargaba de significado. Es una roca natural, pero que ha sido incorporado a la dinámica social, al entramado del mundo andino. Y además se la considera como una roca huaca, en la que se rememora constantemente los antepasados. Las nuevas investigaciones sobre el mundo inca nos traen en la provincia de Catamarca a Quillay. En este sitio se han encontrado 30 hornos de fundición de minerales. Estas estructuras complejas nos pueden dar indicios de por qué los incas se expandieron hacia la tierra del sur andino. En estas regiones, además de existir una riqueza en recursos minerales importantes como el cobre y el estaño, existían poblaciones previas a los incas que eran expertas en el manejo de la producción de metales. Estos conocimientos fueron muy bien aprovechados por los incas, dado que los objetos de cobre y bronce eran considerados símbolos de dominio imperial. Los hornos tienen una forma que son realmente novedosos porque no se encuentran en otros sitios, ni para el momento incaico ni para los momentos previos. Son estructuras que tienen forma tubular. Tenemos una cámara superior o una cámara inferior que están conectados por una serie de conductos. Hasta el momento nosotros estamos pensando que posiblemente se incorporaría todo lo que es la carga, que incluye el combustible, el mineral, el fundente, por la cámara superior, y que el metal obtenido se podría recolectar por la cámara inferior. Existe evidencia de que la producción metalúrgica es muy profunda en el tiempo y eso va generando una especialización de las poblaciones hasta convertirse en verdaderos expertos, al menos del manejo de lo que era el bronce y el cobre. Los incas, cuando llegan a esta región, encuentran eso, les resulta sumamente interesante, se apropian de los conocimientos de la gente que vivía acá, los pusieron a trabajar para el Tahuantinsuyo. Quizás lo que tengamos en Quillay sea las primeras partes de la fundición de cobre, y ese cobre, quizás en lingotes y demás, iba a otros centros especializados donde se producían los objetos terminados. Fue una de las piedras angulares de la expansión del imperio. Partiendo del Cusco como centro político y cósmico, unía las 4 regiones del Tahuantinsuyo: el Chinchaysuyo, el Kuntisuyo, el Antisuyo y el más extenso, el Collasuyo, del que formaban parte el noroeste argentino y la región de Cuyo. El camino de la sierra, luego de pasar por el altiplano boliviano, ingresaba al noroeste argentino, conectando con el Xincal. Gente que viene caminando por el camino incaico, por el Capagnián, desde distintos lugares, trayendo sus ofrendas, con sus trajes típicos. Tengo la imagen de una plaza que es muy amplia y es una plaza que se va conformando a través del sonido, de la música y de los colores. En las mantas se van distribuyendo todos los elementos que se van a ofrendar, se prende
el fogón ceremonial. La gente se va acercando a ese fogón y va acercando su ofrenda. La Plaza Inca, conocida como Aucaypata, era un componente urbano de gran significación en lo que se conoce como la arquitectura del poder. En ella se realizaban ceremonias vinculadas a actividades de índole política o religiosa, paradas militares, desfiles o juegos. La interacción social era el eje central de estos eventos que resultaban medulares en la ideología del incario. Un sitio ruidoso debe haber sido, seguramente, poblado por músicos con el erque, seguramente. En el Usnu, el Inca mirando hacia los puntos cardinales, tanto para ver la salida como la puesta del sol. Ubicado en el centro de la Plaza Inca, el Usnu es una de las estructuras más emblemáticas del Tahuantinsuyo. Consistía en una plataforma ceremonial que funcionaba a la manera de un escenario, en el que se realizaban rituales relacionados con la fertilidad de la tierra. Desde este asiento de piedra o tillana, los gobernantes y los sacerdotes llevaban adelante diferentes actividades oficiales. Impartían justicia a la manera de un tribunal y presidían desfiles militares. Este era un sitio de privilegio para observar las festividades que se realizaban aquí, en la Plaza del Xincal. En las excavaciones se han encontrado un montículo de rocas muy pequeñas. O sea, son rodados que uno los podría agarrar con la mano y depositar en ese sector, y están perfectamente delimitados por dos rocas canteadas. En este sentido es lo que se piensa que es un libadero, que es un lugar donde se realizarían ofrendas, donde se brinda con la Pachamama, se convida a la tierra. Dentro de las ofrendas, en las sociedades andinas, las comidas eran uno de los regalos más preciados, tanto hacia las deidades como hacia los ancestros muertos. La práctica de alimentar a los organismos vivos nos deja usualmente pocos restos arqueobotánicos, porque estos restos son efectivamente consumidos. En cambio, las prácticas de alimentar a los ancestros muertos o a las deidades usualmente dejan más registro arqueobotánico, porque se preservan en el sedimento por largo tiempo. Es así que en el Usnu encontramos fragmentos de lo que pueden haber sido comidas, rituales ofrendadas a las deidades en este espacio físico. Estas comidas sabemos que han estado elaboradas al menos con poroto y ají. No obstante ello, además de estos fragmentos de comida, hemos recuperado el 99% de todas las especies vegetales recuperadas en el resto de los recintos del sitio del Xincal. Eso nos demuestra la importancia que cada uno de los recursos ha tenido para el Estado inca y para los que estaban tributando a ese Estado. Y encontramos objetos también que podríamos decirlo exóticos. Se encuentran, por ejemplo, moluscos, ¿sí?, que provienen del Pacífico. Se encuentran cristales de cuarzo, puntas de flecha fabricadas en hueso. Encontramos objetos de metal que también circulan en esferas con una alta ritualidad. Las callancas eran, en palabras de los cronistas del siglo XVII, grandes galpones de piedra tallada, posiblemente con techos de paja, estructura de madera y barro batido, en donde se realizaban diversas actividades como fiestas y regocijos durante los tiempos de lluvia, cuando no se podía permanecer en la Plaza Inca. El resto del año, en estos espacios se tomaban decisiones de carácter político o administrativo, como por ejemplo los turnos de trabajo que tributaban las comunidades que eran incorporadas al Tahuantinsuyo. Lo que yo veo en una callanca es cerámica que está siendo utilizada para contener,
para servir, se está haciendo, se está fabricando. Tengo restos de pigmentos, tengo restos de arcillas, restos de piedras para pulir. Veo cerámica que viene desde el Cusco a cerámica que viene de Santiago del Estero. Es un espacio donde la gente está compartiendo, no solamente con la gente de los mismos grupos locales, sino también grupos más lejanos. Las culturas preexistentes antes de la llegada del Inca las tenemos de una antigüedad desde 600 años antes de Cristo para acá. En 1470 más o menos llegan los incas y ahí tenemos un cambio rotundo en lo que es la cerámica. Y aparecen 3 elementos típicos con esta llegada del Inca. Los aríbalos para contener chicha, los platos donde se servían las comidas y las ollas para cocinar. La gente local del lugar empiezan a imitar esta cerámica incaica. O sea, vos tenés cerámica cusqueña que le llamamos, que es cerámica importada, de una calidad excepcional, y cerámica que imita a la cerámica incaica. Pero la cerámica que aparece en ese momento también cambia su forma y cambia su decoración. La cerámica Belén tiene una característica que se llama tripartita, tiene una base, un cuerpo y un borde, digamos un cuello y un borde muy marcado, una tripartición muy marcada, que se va perdiendo a la llegada del Inca, ¿sí? Y van cambiando los colores, van cambiando los pulidos, van cambiando las decoraciones. Si siempre las funciones de contener chicha o de servir en platos, la cerámica que encontramos en espacios domésticos no son las mismas que podemos encontrar en el ushnu, ¿sí? La cerámica que encontramos en el ushnu es de una calidad excepcional, es cerámica importada, es cerámica que está siendo exhibida, que está siendo mostrada, que está siendo admirada, donde se contienen todo lo que va a ser ofrendado a la Madre Tierra. En el Jincal se construyeron diferentes tipos de residencias, conocidas bajo el nombre de canchas. Algunas de estas canchas eran destinadas a alojar a los gobernantes o la élite. Otras permitían alojar a los invitados que llegaban a los eventos festivos. Y algunas eran exclusivas de aquellos habitantes permanentes que se encargaban de mantener el sitio a lo largo de todo el año. Aquí nos encontramos en la residencia del curaca, o jefe local. El Inca delegaba en él las decisiones políticas acerca del tributo y la distribución de las riquezas en la región. Dirigía también las festividades y ceremonias del Jincal, pudiendo oficiar como sacerdote. Restos de vasijas de excelente calidad, provenientes de otras regiones, permiten suponer que el curaca no era oriundo del lugar, sino un aliado trasladado por los incas. Instalar un curaca proveniente de tierras lejanas era una práctica muy común en el Tahuantinsuyo, como forma de premiar a los pueblos súbditos más fieles. El tributo es el impuesto, no en dinero, sino en especies. La población estable del Jincal sería de alrededor de 800 habitantes, no más. Y la población que estaba circulando por la región eran miles. De modo que, ¿cuál es el sistema atractivo que podían generar, sino las fiestas periódicas y permanentes? Las comunidades de acá eran obligadas a tributar y deben haber sido obligadas a hacer los edificios que estamos viendo, bajo la dirección de arquitectos cusqueños, no tengan duda. Todo hacia el Cusco, todo el drenaje hacia el Cusco. La práctica ritual se ve materializada en la apropiación de distintos elementos del paisaje. Los cerros aterrazados oriental y occidental fueron aplanados artificialmente, lo que implicó que muchos trabajadores removieran toneladas de tierra y piedra picada. En ambos cerros se construyeron escaleras de cientos de peldaños para acceder a lo alto. El cerro aterrazado occidental es el que presenta un mayor número de elementos sagrados. En la base, unos pequeños andenes de cultivo para propósitos especiales. Y en la cima, varias rocas huacas alineadas y oquedades, que pudieron ser marcadores espaciales con alguna finalidad astronómica. 2 personas en la actividad de molienda, una que es la que muele, otra que es la que va acercando todos los granos que saltan del mortero y los vuelven a poner en el mortero. Se turnan en la molienda porque las manos de moler son muy pesadas. Las mujeres, en silencio,
se van turnando para moler el maíz. El consumo de comidas y bebidas para las fiestas requería de toda una preparación previa que involucraba una gran cantidad de trabajadores. Numerosos morteros como estos son los vestigios ancestrales de aquellas antiguas prácticas. Aquí se molían maíz, tubérculos, algarrobo, chañar y porotos. En los alrededores también se cocinaban alimentos y se producía chicha. En las inmediaciones de estos morteros múltiples se han encontrado silbatos, boquillas de instrumentos musicales y contrapesos para hilar. Estos hallazgos permiten pensar a los arqueólogos que el tributo de trabajo de molienda se alternaba con actividades de tipo más personal, como el hilado y la ejecución de música. Los elementos de la naturaleza tenían vida propia. El sol, la luna, el río, la tierra, la Pachamama. Entonces uno convivía con esos seres, eran uno más. Siempre se busca mantener un equilibrio y una conexión. A pocos kilómetros al sur del Xincal, encontramos una estructura arqueológica conocida como Piedra Raja. Aquí es posible observar la relación armónica que existía en el mundo inca entre lo sagrado y lo profano. Una gran roca fue cortada y pulida manualmente, en la búsqueda de encauzar el agua dándole la forma de un canal de riego. Pero no era necesaria una estructura de esta magnitud solo para conducir el agua hacia los campos de cultivo. Con seguridad, le otorgaron también una función ritual. En este sentido, se puede pensar que aquellas personas que se dirigían hacia el Xincal se purificaban aquí a través del agua, una entidad considerada muy poderosa. Se tiene la idea que el agua purifica a las personas cuando la beben, purifican en los baños, y también pensar el agua como dadora de vida cuando se cultiva, cuando penetra la tierra, permite junto al sol, por ejemplo, crecer el maíz o diferentes tipos de cultivos. Son varias las imágenes que uno se puede hacer de lo que es un camino y cómo funcionaba en ese momento. Una de las más importantes yo creo que es hablar de los chasquis, los mensajeros. Personas elegidas por la nobleza incaica que se encargaban de transmitir un mensaje. Imaginarse un chasqui caminando, cuando llega a una posta, que eran las casitas de los chasquis, se contacta con otra persona, le pasa el mensaje y esa otra persona se va caminando a otra posta justamente para transmitirle ese mensaje y que éste siga su curso. A través del Camino del Inca llegamos a Los Colorados, un centro de producción agrícola directamente vinculado al Xincal. Si bien este sitio existía previamente a la llegada del Imperio Inca, dado que las comunidades autóctonas eran expertas agricultoras, los incas lo extendieron ampliamente a través de terrazas y andenes de cultivo. Cusco, Machu Picchu, Pisac. Inca era la palabra con la que se designaba al soberano de un vasto imperio, que se extendía desde el sur de Colombia pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta la región subcentral de Chile. Esta amplia geografía, con sus habitantes y paisajes, se conocía como Tahuantinsuyo. A mediados del siglo XV, Topa Inca Yupanqui, 10º monarca inca, conquista e incorpora el noroeste argentino al Tahuantinsuyo. Construye caminos, postas o tambos, sitios de altura o adoratorios y centros administrativos, denominados huamani, que funcionaban como capitales de provincia. Este valle del río Quimbibil, ubicado en la localidad de Londres, de la provincia de Catamarca, una zona rica en recursos naturales y tierra fértil,
resultó de gran interés para los incas. Los grupos que aquí residían eran agricultores y manejaban ciertas habilidades, como la producción metalífera, con particular maestría. En esta zona, en medio de los ríos Quimibil y Hondo, enmarcado por un bosque de algarrobos, chañares, acacias y talas, los incas instalaron el Xincal de Quimibil. El Xincal constituyó uno de los principales centros político, administrativo y ceremonial inca del noroeste argentino. Era considerado como un nuevo Cusco, un lugar que replicaría simbólicamente la capital del imperio. Tanto los edificios como el paisaje circundante conformaban una red espacial, donde cada punto tenía un significado, a la manera de marcadores geográficos y económicos, pero al mismo tiempo sagrados. En 1950, el doctor Alberto Rex González y posteriormente, a partir de la década del 80, el doctor Rodolfo Rafino, sistematizan el trabajo sobre este sitio. Sus estudios, junto a los aportes de jóvenes científicos en la actualidad, nos dan herramientas para entender esta compleja red. Primero de enero de 1901, una expedición del Instituto Geográfico Argentino a cargo de Adán Quiroga e Hilarión Furque, que anduvieron por todo el valle recorriendo sitios, y el 1 de enero mandan un telegrama al Instituto Geográfico Argentino diciendo que encontraron las ruinas de un sitio que se parece al Paramonga peruano. El Xincal aparece como el sonido de la música y de los colores. En las mantas se van distribuyendo todos los elementos que se van a ofrendar, se prende el fogón ceremonial, la gente se va acercando a ese fogón y va acercando su ofrenda. La Plaza Inca, conocida como Aucaypata, era un componente urbano de gran significación en lo que se conoce como la arquitectura del poder. En ella se realizaban ceremonias vinculadas a actividades de índole política o religiosa, paradas militares, desfiles o juegos. La interacción social era el eje central de estos eventos que resultaban medulares en la ideología del incario. un sitio ruidoso debe haber sido, seguramente, poblado por músicos con el erque, seguramente. En el Usnu, el Inca mirando hacia los puntos cardinales, tanto para ver la salida como la puesta del sol. Ubicado en el centro de la Plaza Inca, el Usnu es una de las estructuras más emblemáticas del Tahuantinsuyo. Consistía en una plataforma ceremonial que funcionaba a la manera de un escenario, en el que se realizaban rituales relacionados con la fertilidad de la tierra. Desde este asiento de piedra o tillana, los gobernantes y los sacerdotes llevaban adelante diferentes actividades oficiales. Impartían justicia a la manera de un tribunal y presidían desfiles militares. Este era un sitio de privilegio para observar las festividades que se realizaban aquí, en la Plaza del Xincal. En las excavaciones se han encontrado un montículo de rocas muy pequeñas. O sea, son rodados que uno los podría agarrar con la mano y depositar en ese sector, y están perfectamente delimitados por dos rocas canteadas. En este sentido es lo que se piensa que es un libadero, que es un lugar
donde se realizarían ofrendas, donde se brinda con la Pachamama, se convida a la tierra. Dentro de las ofrendas, en las sociedades andinas, las comidas eran uno de los regalos más preciados, tanto hacia las deidades como hacia los ancestros muertos. La práctica de alimentar a los organismos vivos nos deja usualmente pocos restos arqueobotánicos, porque estos restos son efectivamente consumidos. En cambio, las prácticas de alimentar a los ancestros muertos o a las deidades usualmente dejan más registro arqueobotánico, porque se preservan en el sedimento por largo tiempo. Es así que en el Ushnu encontramos fragmentos de lo que pueden haber sido comidas, rituales, ofrendadas a las deidades en este espacio físico. Estas comidas sabemos que han estado elaboradas al menos con poroto y ají. No obstante ello, además de estos fragmentos de comida, hemos recuperado el 99% de todas las especies vegetales recuperadas en el resto de los recintos del sitio del Xincal. Eso nos demuestra la importancia que cada uno de los recursos ha tenido para el Estado inca y para los que estaban tributando a ese Estado. Y encontramos objetos también que podríamos decirlo exóticos. Como un centro administrativo inca y después, a través de los relatos etnohistóricos, pasa a ser una capital de Huamani, una capital de provincia. Y toda la arquitectura es una arquitectura de poder. Es una arquitectura en parte ceremonial, marcada por el Ushnu, técnica administrativa como las callancas. En definitiva, es toda una conquista muy estratégica, con un estudio previo geopolítico de las regiones, de los pueblos que había, de cómo entrarles, cómo salirles, cómo conquistarlos. Hay un dominio pacífico entre el conquistador y conquistado, que ese es el gran mérito que tiene el Tahuantinsuyo, ¿no? El Collasuyo les dio a ellos una riqueza metalífera impresionante, que se sigue explotando hoy día. En algo menos de un siglo, el imperio inca conquistó territorios y poblaciones, convirtiéndose en el dominio más extenso que tuvo cualquier estado de la América precolombina. El camino del Inca fue una de las piedras angulares de la expansión del imperio. Partiendo del Cusco como centro político y cósmico, unía las 4 regiones del Tahuantinsuyo: el Chinchaysuyo, el Kuntisuyo, el Antisuyo y el más extenso, el Collasuyo, del que formaban parte el noroeste argentino y la región de Cuyo. El camino de la sierra, luego de pasar por el altiplano boliviano, ingresaba al noroeste argentino, conectando con el Xincal. Gente que viene caminando por el camino incaico, por el Capagnián, desde distintos lugares, trayendo sus ofrendas, con sus trajes típicos. Tengo la imagen de una plaza que es muy amplia y es una plaza que se va conformando a través de